Continuando con la charla, una aproximación a la economía ecológica, parte 2. Lo que vamos a ver en esta charla es concepto de sistemas, leyes de la termodinámica, metabolismo y capacidad de carga, flujo de materia y energía, economía ecológica, puntos de divergencia entre las economías neoclásicas y ecológicas, sustentabilidad, indicadores biofísicos. ¿Qué son los sistemas? Podemos definir los sistemas como un objeto complejo, cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes. Es decir, podemos observar aquí el sistema sería como una especie de caja negra donde está conformado por una serie de componentes que están relacionados entre sí. Usualmente se le asume que tiene entradas y que genera salidas. Desde el punto de vista de ese intercambio que tiene de entradas y salidas, se conoce como un sistema aislado, el que no existe, el que no posee ningún tipo de intercambio, ni de materia ni de energía, un sistema cerrado que solo intercambia energía y un sistema abierto que intercambia masa y energía. Desde ese punto de vista, la economía se considera que es un sistema aislado porque son unos flujos de unos ciclos de bienes y servicios productivos y de pagos por compra de bienes y servicios. O sea, tiene ingresos y pagos y tiene bienes y servicios. Entonces se considera que es un sistema aislado, según la definición de Georgescu. Mientras que la Tierra sería un sistema cerrado, es decir, que solamente intercambia energía. ¿Con quién intercambia energía? Con el Sol. Básicamente recibe energía radiante solar y sale energía a partir de la Tierra. Pero la materia se permanece en la Tierra a través de ciclos de materia. Y entonces se habla de flujos de energía y de ciclos de materia. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Se considera positivo aquello que aumenta la energía interna del sistema o lo que es lo mismo, el trabajo recibido o el calor servido. Visto desde el punto de vista matemático, la diferencia de energía es igual a la generación de calor, el calor recibido, más el trabajo realizado. Entonces, como sistema, vemos que la Tierra actúa como un sistema abierto, cerrado, porque solamente intercambia energía radiante del Sol. Esa energía se transforma en trabajo y libera energía calorífica. Entonces la Tierra se considera como un sistema cerrado, pues no tiene intercambio de masa con el resto del universo. Ahora fíjense ustedes que aquí vemos un concepto de trabajo que es un concepto diferente al que se maneja usualmente en economía. En economía el trabajo es en general una medida del esfuerzo real, según la visión de la economía clásica, ¿ok? Y es uno de los factores de producción junto con la teoría del capital, de acuerdo a la economía clásica. Se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. Es decir, que tiene un carácter crematístico. Mientras que aquí el trabajo estamos hablando de una energía, una forma de energía. Entonces, ¿en qué se transforma? ¿Cómo se expresa ese trabajo? Producto del flujo de energía solar en la Tierra. Bueno, a través de la Tierra tiene el calentamiento es desigual, eso hace que haya zonas más cálidas que otras y esa diferencia de temperaturas crean corrientes de convección, lo cual es básicamente un trabajo. Entonces, en mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masa del cuerpo sobre la que se aplica la fuerza en la dirección de dicha fuerza. O en otras palabras, el trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Entonces aquí estamos hablando de dos conceptos relacionados de trabajo. Uno desde el punto de vista económico clásico y otro desde el punto de vista de la termodinámica. Otro aspecto que veremos más adelante de utilización de la energía solar es a través de lo que es la productividad primaria. ¿Qué nos plantea la primera ley de la termodinámica? Bueno, vamos a verlo en este ejemplo. Si tenemos una barra de mantequilla fría, vamos a hablar de un estado de energía 1. Para que esa mantequilla sea derretida se requiere ya sea energía en forma de calor y se requiere trabajo. Es decir, que la diferencia de energía
de ese sistema se va a transformar en trabajo más calor, como vimos en la diferencia de energía es igual a trabajo más calor, para poder llegar a un estado de energía 2 donde la mantequilla está derretida. Pero ¿qué pasa con esa mantequilla derretida? La temperatura de fusión, el punto de fusión de la mantequilla está entre 34 y 38 grados centígrados. Vamos a asumir que la mantequilla, después de haber recibido este flujo de calor y que se realice un trabajo en este sistema, llega a 40 grados centígrados. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si la temperatura ambiente, por ejemplo, es de 25 grados, va a haber un flujo de calor de la mantequilla hacia el exterior. Y eso es lo que nos plantea la segunda ley de la termodinámica. O sea, la segunda ley de la termodinámica nos habla de la dirección de los procesos termodinámicos. O sea, la transferencia de calor va a ocurrir de cuerpos más calientes a cuerpos más fríos. Entonces, la segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Entonces, una taza de café o la mantequilla que hablamos anteriormente se enfría porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente que se encuentra en una temperatura menor. Vamos a ver entonces una manera de otro aspecto de la segunda ley de la termodinámica. Imagínense que aquí tenemos un vaso con agua y añadimos un pigmento, un colorante que sea soluble en agua, eso es muy importante. Ese pigmento, ese colorante va a comenzar a difundir y va a llegar un momento, un tiempo t determinado, que va a ocupar, ese colorante va a ocupar todo el espacio del agua. ¿Qué ocurre allí? Estas moléculas se están moviendo, no se mueven de una manera lineal, ellas se mueven de manera aleatoria. Recuerden el efecto de movimiento de partículas, el movimiento browniano. Desde el punto de vista de mecánica estadística, se plantea que la probabilidad de que esté en este estado es muchísimo mayor, pero infinitamente mayor, que la probabilidad de que permanezca en este estado, por una parte. Y este concepto es parte de lo que se conoce como entropía, es decir, llegar de un sistema ordenado a un sistema completamente desordenado. Entonces la segunda ley de la termodinámica tiene también asociado este concepto de entropía, del desorden. Hay muchísimas aplicaciones que podemos ver, una de ellas, o casos de podemos ver ejemplos, una de ellas es el caso de la ósmosis. Imaginemos que tenemos una membrana semipermeable y que tenemos una solución concentrada en una parte y una solución diluida en otra. Lo que va a ocurrir a un tiempo, cuando colocamos estas dos soluciones que están comunicadas a través de esta membrana semipermeable, es que va a haber un flujo de agua de la solución diluida a la solución concentrada, es decir, mayor concentración de agua a menor concentración de agua. Ese paso de agua hace que se incremente la altura de esta columna de agua. Posteriormente, en el tiempo, si esta membrana permite el paso de este soluto, va a ocurrir que ahora tenemos el caso de que esta solución está más concentrada en soluto y va a ocurrir la transferencia del soluto hacia la solución diluida. Siempre va a ser de más a menos, ¿verdad? Y hasta que llega y se pierde, entonces llega una condición de equilibrio donde la concentración de la solución en ambas partes es exactamente igual. Aquí vemos por eso que se habla de presión osmótica, porque esta columna de agua, esta diferencia de altura, se puede expresar en forma de presión a través de la fórmula ρGH, ¿verdad? Ahora bien, la única forma como yo pueda, este es el proceso, esta es la dirección del proceso natural. Si yo quiero hacer lo contrario, es decir, hacer que esta solución concentrada esté más concentrada, no lo puedo hacer a menos que yo ejerza un trabajo sobre ese sistema. Y ese trabajo lo realizo a través de una presión. Y es lo que se conoce como ósmosis inversa. Desde el punto de vista de la naturaleza, observamos que
imaginemos el proceso de fijación de dióxido de carbono, tenemos entonces un estado de mayor entropía, de mayor número de moléculas que se concentran en una molécula como la glucosa. Es decir, hay una disminución de entropía. La única forma que haya una disminución de entropía es a través de un flujo de energía. Es decir, en otras palabras, los cambios en la naturaleza tienden a ser entrópicos, a que la entropía incremente. La única forma como la entropía disminuya es a través de la realización de un trabajo, en otras palabras, de un flujo de energía. Aquí lo vemos de una manera didáctica, es decir, para poder realizar este trabajo, es decir, un sistema ordenado como una pared, se requiere realizar un trabajo porque el sistema tiende a desorganizarse, a estar desorganizado. Entonces, para eso se requiere energía para poder conducir a un estado altamente ordenado. Y el origen de la vida solamente se explica, es decir, imagínense, la vida son niveles de organización desde moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. O sea, un sistema de organización complejo y la única manera de mantener ese sistema complejo es a través de un flujo de energía. Vamos a hablar un poco de metabolismo y capacidad de carga. Ya habíamos mencionado anteriormente lo que es el metabolismo. El metabolismo consiste en la degradación de la materia orgánica, de estos compuestos orgánicos, o la oxidación biológica, mejor expresado, con la presencia de oxígeno para la producción de dióxido de carbono, agua y energía. Esta energía es la que se va a utilizar para todos los procesos biológicos. Aquí vemos una bacteria cuyo metabolismo es común para casi todos los seres vivos. Entonces tenemos una entrada de nutrientes, el proceso de biosíntesis se llama anabolismo y el proceso de degradación se llama catabolismo. Es decir, la entrada de estos materiales orgánicos son catabolizados para producir energía, para el movimiento, funciones metabólicas, etcétera, etcétera, pero también se producen compuestos de desecho, es decir, desperdicio. Y lo que viene siendo el anabolismo o las biosíntesis es para la formación de macromoléculas y otros componentes. Es decir, lo que se conoce como metabolismo entonces es la utilización de estos materiales orgánicos para la producción de energía y para la producción de otro tipo de macromoléculas. O sea, se degradan y se vuelven a sintetizar dependiendo. Esto lo podemos ver entonces de una manera mucho más esquemática como un sistema. Es decir, todo este proceso, como vimos anteriormente, lo que es un sistema, entonces tiene unas entradas que son los materiales orgánicos, el oxígeno, el agua, sufre una serie de procesos dentro de este sistema interno y generan salidas que pueden ser entonces energía en forma de calor, dióxido de carbono y otro tipo de desperdicio. Entonces el metabolismo puede ser visto como un sistema donde hay entrada, salida y una serie de procesos internos. Se hace una analogía entonces con metabolismo con una industria, es decir, que en este caso sería entonces una industria que utiliza materias primas, tiene una serie de procesos y produce salidas como son productos y desperdicios. Sería entonces el metabolismo industrial. Pero también puede extrapolarse a una ciudad, es decir, la ciudad tiene entrada, tiene una serie de procesos y esos procesos generan salidas y desperdicios. Es el metabolismo social. Aquí lo vemos de una manera bien interesante. Tenemos la energía solar. La energía solar, a través de la fotosíntesis y la utilización de agua y dióxido de carbono, generan productos, materia orgánica, azúcares, y la fotosíntesis también genera oxígeno. Entonces, tanto los productores como son los organismos fotosintetizadores como las plantas y los consumidores y descomponedores utilizan oxígeno para su respiración. La respiración entonces produce energía, ya sea para lo que es el anabolismo, es decir, la biosíntesis de otros componentes, genera calor, genera agua
y por supuesto dióxido de carbono. Aquí vemos una imagen de el grosor de las flechas, indican la magnitud de los flujos de energía, ya sea en este caso del metabolismo social. Tenemos una ciudad, tenemos como entradas alimentos, energía, materiales. La ciudad tiene una serie de procesos que originan entonces las salidas, que serían residuos orgánicos, emisiones, residuos inorgánicos. En la medida que estos residuos puedan ser reciclados, ya sean los orgánicos o los inorgánicos, entonces se reduce los flujos de esos recursos naturales, de la entrada de esos recursos naturales a la ciudad. ¿Okay? Y por supuesto también disminuye los niveles de contaminación y de residuos. Otro concepto importante es el de capacidad de carga. La capacidad de carga lo que mide es básicamente cuál es la capacidad de un sistema desde el punto de vista de recursos o de un ecosistema desde el punto de vista de recursos y hasta qué punto puede soportar ya sea el crecimiento poblacional o el crecimiento económico. Aquí vemos el crecimiento ya sea económico o poblacional que sobrepasa la capacidad de carga de ese ecosistema y lo que se busca es que el crecimiento, el desarrollo sea sustentable y por lo tanto sea menor a la capacidad de carga del sistema. Otro concepto de capacidad de carga, ya lo vamos a ver más adelante, hay una diferencia entre lo que es la huella ecológica, que de hecho la huella ecológica, vamos a ver más adelante, es un indicador biofísico que se utiliza en economía ecológica, es lo que necesita alguien para mantener su estilo de vida y se expresa en hectáreas, ese uso de tierra, mientras que la capacidad de carga es el número de individuos que un ecosistema puede mantener en función de su estilo de vida. Vean la diferencia. Aquí vemos el otro concepto de capacidad de carga, que es como es la cantidad de contaminante que puede recibir un sistema, un ecosistema, por unidad de tiempo, sin que pueda sufrir cambios apreciables en el transcurso del tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un cuerpo de agua, un lago, una laguna, donde obviamente existen nutrientes. Esos nutrientes son utilizados por los organismos fotosintetizadores. Aquí falta lo que sería la energía solar para producir oxígeno y materiales orgánicos. Ese oxígeno que se produce, acuérdense que las algas también respiran, las plantas también respiran, entonces hay un consumo de oxígeno, hay producción y consumo de oxígeno. En un cuerpo de agua equilibrado, esa concentración de oxígeno permite la vida de otro tipo de organismos, que serían los consumidores. Pero, ¿qué ocurre? Entonces este ecosistema como tal soporta ciertas concentraciones de contaminantes, por ejemplo, aguas hervidas, que tienen un cierto grado de materia orgánica y por supuesto nitrógeno y fósforo. Entonces este sistema como tal tiene una cierta capacidad de recibir por unidad de tiempo una cierta concentración de materia orgánica por unidad de tiempo que puede procesar. Pero ¿qué pasa? Concentración. Si esa concentración de componentes orgánicos y de nutrientes se supera, es decir, que hay una ciudad descarga todas sus aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento, si hay la lixiviación de fertilizantes, la escorrentía a través de las lluvias, de fertilizantes que son ricos en nitrógeno y en fósforo, hay un exceso de nutrientes, ese exceso de nutrientes hace que crezcan exageradamente las algas, disminuye, consumen mucho oxígeno y por supuesto no hay oxígeno para todo. Y ocurre lo que se llama la eutrofización del cuerpo de agua. Vamos a ver entonces algo de los ciclos de energía y materia. Aquí vemos de nuevo el ciclo que lo vimos en el primer video, el ciclo de carbono. Entonces este es el carbono inorgánico o las formas de carbono orgánico, ya sea en productos semidegradados o completamente transformados en combustibles fósiles, que son periodos de tiempo sumamente altos desde el punto de vista geológico, entre 10 y 100 millones de años. Se tardó para que se produjeran
Entonces, la comprensión de estos flujos de materia, es decir, el carbono inorgánico es fijado por las plantas en materiales orgánicos. Las plantas y los animales utilizan estos materiales orgánicos para obtención de energía a través de la respiración. La respiración genera dióxido de carbono, pero adicionalmente la combustión de estos combustibles fósiles también genera dióxido de carbono. Y es ese desbalance entre la producción exacerbada de dióxido de carbono a través de las actividades industriales por la combustión de combustibles fósiles. Aquí observamos el ciclo de biomasa. Vemos cómo a través de la luz solar y el dióxido de carbono, faltaría aquí el agua, se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis crea biomasa, es decir, materia orgánica, que luego a través de la combustión vuelve a generar dióxido de carbono. Si nosotros simple y llanamente la tasa de combustión, esto supera la tasa de fotosíntesis, que es lo que está ocurriendo cuando hacemos una combustión exagerada o exacerbada de combustibles fósiles, cuando disminuimos la capacidad de la naturaleza de producción de biomasa a través de la deforestación y actividades agrícolas, como los monocultivos. Aquí vemos un caso de economía lineal, en donde la utilización de recursos fósiles, es decir, los recursos fósiles no solamente se utilizan para la producción de energía, también se utilizan en la industria petroquímica para la obtención de otros tipos de compuestos. En este caso estamos hablando de polímeros utilizados en la fabricación de plástico. Entonces tenemos la utilización de recursos fósiles para la producción de materias primas de diversa naturaleza. Esto es lo que sería la industria petroquímica. Esas materias primas producen monómeros. Dentro de esas materias primas están los monómeros, que sirven para la producción de polímeros. Los polímeros son la base para la producción de productos de plástico. Estos productos de plástico son usados, en algunos casos lamentablemente de un solo uso, y luego son dispuestos en la naturaleza como residuos plásticos. Lo que se busca, desde el punto de vista ya no de una economía lineal, economía circular, es que estos productos ya sean reciclados mecánicamente o a través de otros procesos como pirólisis, despolimerización, disolución, etcétera, otros procesos químicos que puedan entonces incorporar estos residuos dentro de una cadena productiva y así disminuir el uso de estos recursos fósiles. Vamos a ver un caso interesante que trata de ilustrar la relación entre economía y procesos, ciclos de energía y de materia. Fíjense que ya vimos esta lámina cuando hablamos de lo que es la entropía, es decir, para pasar de un sistema entrópico a un sistema menos entrópico, un sistema desorganizado a un sistema organizado, se requiere trabajo. Ahora, imaginemos que esto es una pared. ¿Quién aporta el trabajo para pasar del sistema en esta situación a esta situación? Un trabajador. Entonces, pero cuando se habla de trabajo, ya sabemos, ya por haber conocido las leyes de la termodinámica, que la energía se transfiere, no se pierde, sino que se transforma, se transfiere. Entonces, para este trabajo, para la realización de este trabajo, implica que hay un trabajador que utilizó energía para la realización de ese trabajo. Y esa energía, desde el punto de vista de economía, ese trabajo, desde el punto de vista de economía, perdón, se traduce en dinero. Pero también lo podemos ver como energía expresada en kilocalorías, por ejemplo. ¿Cuántas kilocalorías utilizó por hora, utilizó este trabajador para realizar este trabajo? Ahora, ¿de dónde viene esa energía que utilizó el trabajador? Bueno, vienen los alimentos que él consume, ya sea de origen animal, ya sean de origen vegetal. Entonces, si son de origen animal, la fuente de esos recursos es la productividad primaria, es decir, se requiere la productividad primaria para que estos consumidores obtengan energía.
Y a su vez, ¿de dónde viene la energía para la productividad primaria? Del sol. Ahora, ¿qué ocurre? Que este individuo utilizó energía para realizar ese trabajo, consumió oxígeno, está produciendo dióxido de carbono y la energía para realizar el trabajo. Pero en este proceso sabemos que hay parte de generación, parte de transformación de esa energía en calor. Genera residuos. Y todo el proceso, es decir, todo el proceso de obtención de estos bienes, es decir, cuando él va a un supermercado y compra la carne o compra los vegetales, es porque hay todo un sistema que son industrias, ya sea agroalimentaria, que transportan estos bienes y por lo tanto entonces ese transporte consume combustibles fósiles para la producción de dióxido de carbono. Se ha hecho un cambio el uso de la tierra para la producción de estos cultivos, de estos vegetales. Entonces ese cambio en el uso de la tierra implica también una generación de dióxido de carbono. Aquí vemos el caso de la fijación de dióxido de carbono a través de las plantas. Esa energía pasa a través de toda esta cadena para el individuo que lo utiliza para realizar ese trabajo. Y estas empresas que suministran y distribuyen todo lo que son estos alimentos generan emisiones atmosféricas, efluentes, residuos y por supuesto consumen combustibles fósiles para la refrigeración, calefacción, cocimiento de productos, etcétera, etcétera, y por lo tanto generan dióxido de carbono. Entonces vemos cómo hay todo un flujo de energía para la realización de este trabajo. Pero desde otro punto de vista, lo que podemos ver que si este trabajo, este individuo recibió una remuneración en dinero por realizar este trabajo, la recibió de otro actor económico. Me imaginemos que este actor es el dueño del sistema de transporte, que le hace el transporte a la industria y la industria, entonces él obtiene ya sea estos bienes a través de estas industrias que ofrecen estos servicios y recibe dinero a través de esto. Entonces vamos a ver un flujo de bienes y servicios establecido. Es decir, entonces vemos cómo un proceso económico está inserto dentro de un proceso de flujo de energía y de materia. En otras palabras, la economía, el proceso económico visto como un sistema ya no aislado, sino como un sistema abierto a los flujos de energía y materia en la naturaleza. ¿Qué es la economía entonces ecológica? La economía ecológica considera que los recursos naturales pueden ser escasos y aquí es uno de los puntos importantes con respecto a la economía neoclásica y plantea la necesidad de renovar los recursos naturales empleados, el posible reciclaje de los residuos generados y la nocividad de esto hacia el ambiente. Entonces, plantea una correcta planificación entre los recursos naturales y las estadísticas económicas, proponiendo un crecimiento económico sostenible. Entonces, el crecimiento sostenible debe empatizar el crecimiento económico con la equidad social, con la sostenibilidad ambiental y con el uso de recursos naturales. Entonces, la economía ecológica redefine la función de la economía hacia el estudio y la gestión de la sustentabilidad y el manejo de la sostenibilidad para la solución de las crisis económicas. Existen varios principios en economía ecológica, en este caso son los de Herman Daly. Plantea el principio de irreversibilidad cero, que las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles deben reducirse a cero. El principio de recolección sostenible, donde las tasas de recolección de los recursos naturales deben ser igual a las tasas de regeneración natural de los mismos. Obviamente, es lo que hablamos en el primer video, no podemos tener, los recursos naturales no son infinitos y debemos de conocer el sistema desde ese punto de vista para poder determinar cuáles son las tasas de renovación, para poder saber cuáles son las tasas de extracción de esos recursos renovables. El principio de desarrollo sostenible, en el caso de los recursos naturales no renovables, la tasa de extracción o explotación
debe ser igual a la tasa de creación de sustitutos renovables. Obviamente estamos claros que un recurso no renovable como los combustibles fósiles, los tiempos de creación son geológicamente muy altos, muy grandes. Entonces lo que se busca es creación de sustitutos que sean renovables. El principio de la emisión sostenible: las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación del ecosistema, lo que implica emisión cero de residuos no biodegradables. Entonces es importante porque cuando vimos lo que son el concepto de capacidad de carga, eh, los ecosistemas tienen capacidad para degradar productos que sean biodegradables. Pero si añadimos compuestos como los plásticos, por ejemplo, que sus tasas de degradación son extremadamente altas, estamos hablando de cientos de años, obviamente el ecosistema no podría degradarlo. Principio de selección sostenible de tecnologías: se debe favorecer las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos frente a las tecnologías que incrementen la cantidad extraída de recursos, eficiencia frente a crecimiento. Y principio de precaución: ante la magnitud de los riesgos a los que nos enfrentamos y ante los grandes sesgos de información, se debe mantener una actitud vigilante que identifique y descarte todas aquellas intervenciones sobre el medio natural que podrían llevar a desenlaces catastróficos y de carácter irreversible, aunque la probabilidad de estos parezca pequeña e implique seleccionar alternativas más difíciles y onerosas. Entonces, desde este punto de vista, lo que hemos visto es que la economía neoclásica tiene una visión de la economía como un sistema aislado, donde hay unos flujos de bienes, servicios y de factores de producción. Entonces la idea es que la economía ecológica tiene una visión que este sistema ya no sea un sistema aislado, sino que sea un sistema abierto a lo que son los flujos de materia y de energía. Hay algunos puntos de ruptura importantes entre la economía ecológica y la economía neoclásica. Bueno, la visión visto como un sistema aislado, no cerrado, sino aislado. En este caso, la visión de economía ecológica es un sistema abierto. Hay el enfoque desde el punto de vista de bienestar de utilitarismo. Aquí hay un enfoque más integral. Hay concesiones éticas, se habla de sustentabilidad débil, mientras que en economía ecológica se habla de sustentabilidad fuerte. El valor visto como una función de la utilidad, mientras que aquí el valor es multidimensional y plural. La economía clásica, neoclásica, plantea la internalización de las externalidades, mientras que la economía ecológica plantea la modelización explícita de la interacción economía y ambiente. Y como herramientas para políticas públicas plantea la economía neoclásica una macroeconomía convencional, mientras que aquí en la economía ecológica se habla de metabolismo social y de indicadores macroeconómicos. Las dos visiones de sustentabilidad, como sustentabilidad débil, como mencionamos anteriormente, ya sea un sostenimiento de la acumulación de capital, en el caso de la economía neoclásica, mientras que la sustentabilidad fuerte plantea el cuidado de la naturaleza, cuidar el flujo de recursos que sostiene la producción y el consumo y su crecimiento, mientras que la economía ecológica plantea cuidar el respeto de las capacidades de carga de la naturaleza. La economía neoclásica plantea sustituir el del capital natural por el capital humano, mientras que la economía ecológica plantea que ahí no se puede medir el capital, la naturaleza con el capital. La naturaleza es una fuente de recursos renovables y no renovables, mientras que aquí la visión es que la naturaleza es a la vez fuente de recursos, sumidero de desechos, provee funciones y servicios ecosistémicos y sostiene la vida. Se utilizan en este caso indicadores exclusivamente monetarios, mientras que aquí además de lo monetario se utilizan indicadores biofísicos. Plantea que mientras mayor el PIB, el país es más sustentable, mientras que aquí plantea que el comercio es ecológicamente desigual. Algunos indicadores usados en economía ecológica, como son la apropiación humana de producción primaria neta,
que mide la cantidad de energía y materia de los productores primarios, pone a disposición de las especies vivientes, el uso de insumos materiales por unidad de servicio, que incorpora todos los materiales usados directa e indirectamente por cada unidad de servicio productivo, el rendimiento energético de los insumos de energía, que significa el retorno energético y trata también la eficiencia energética en los procesos de producción y de consumo, y la huella ecológica, como ya la vimos anteriormente, que es un indicador de la demanda de recursos en una economía expresada en unidades espaciales. Y responde a la pregunta cuánta tierra productiva se necesita como fuente y sumidero para sostener una población dada en su nivel actual de vida con las tecnologías actuales. Aquí vemos un cuadro resumen donde vemos cómo se calcula, en este caso como un porcentaje, la proporción humana de la producción, la producción usada por los humanos y la producción primaria neta, como hubiese sido sin la intervención humana, se expresa como porcentaje. La huella ecológica se expresa, como hablamos anteriormente, en términos de espacio, de hectáreas. En este caso se mide como toneladas, el materiales por unidad de servicio. La huella hídrica se expresa en metros cúbicos y la huella de carbono en toneladas por año. Y el rendimiento de producción energética en porcentaje. ¿Cuáles son los aspectos a debatir? ¿Considera usted la economía como un sistema aislado o como un sistema abierto? ¿Por qué? Definición de trabajo según la economía clásica y desde el punto de vista termodinámico. ¿Cuáles son las diferencias entre la economía ambiental y la economía ecológica? Y por último, en el caso de que se produzca una erupción volcánica en la caldera de Yellowstone, en los Estados Unidos, acuérdense que lo que se conoce como la caldera de Yellowstone es un grupo de macrovolcanes y que se liberen miles de toneladas, que haga erupción y que se liberen miles de toneladas de cenizas volcánicas en la Tierra. Analice los posibles escenarios desde un punto de vista de flujo de materia y energía y qué consecuencias tendría en la economía mundial. Muchas gracias.